Hola, Salva. Buenos días, Joaquín. ¿Cómo estás? Bien. Hoy tenemos bocatón de 1 metro. ¿Estás preparado? Lo siento mucho, estoy a dieta. ¿Estás a dieta? Sí. ¿Por qué no me has avisado, tío? Ya hubiéramos buscado a alguien. ¡Eliseo! Eliseo. ¿Cómo estamos, Chimo? Bien. ¿Estás preparado para el bocatón de 1 metro? Lo que haga falta. ¡Vale, pues, a almorzar! Estamos en la localidad valenciana de la Alcudia, en el restaurante Vora Riu. Este restaurante, famoso por sus almuerzos y sus menús, nos ofrece hoy la experiencia Bocatón 1 metro. ¿Me dirá de verdad 1 metro el Bocatón de Vora Riu? ¿Serán capaces Chimotube y sus amigos de terminarlo? ¡Acompañadme y lo vemos! Bueno, Chimotubers, estamos ya aquí en el restaurante Vora Riu. Vamos a comernos un bocatón de 1 metro. Bueno, vamos a intentarlo. Eliseo, ¿qué haces? Aquí partiendo unos choricitos de la casa que me han dicho que están espectacular. Esto es para picoteo, ¿no? No, eso para picoteo, eso para mí. Eso es para ti. ¿Tú no quieres bocadillo de 1 metro? Sí, hombre, sí, eso para ir calentando. Ah, vale, vale. Salva, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. ¿Qué, nos has dicho que estás a régimen, que no vas a comer bocatón? No, yo no. ¿Qué te has pedido? Yo no he pedido nada. Yo creo que sí que vas a probar, por lo menos el bocatón lo vas a probar, porque tenemos 2 bocatones de 1 metro para 4, porque aquí tenemos a nuestro amigo Tony, convidado de piedra. Aquí está Tony. Hola, Tony. Hola. Tony vive aquí en el pueblo de al lado y se ha sumado al reto del bocatón. Al final, el bocatón de 1 metro, como sabemos, nuestro amigo Dani, el propietario de Vora Riu, nos ha dicho que un bocatón de 1 metro no lo vamos a terminar. Por muy chimotuber y mucho salva que venga, no lo va a terminar, porque 1 metro de bocata es mucho bocata. Entonces nos ha recomendado de hacer 2 bocatones de 1 metro para los 4. Y si lo podemos terminar... Mira que por aquí viene un bocadillo, mira. Mira qué bocadillo, ¿Qué os ha parecido el bocatón de 1 metro? Pues nosotros tenemos 2 bocatones como este y vamos a ver si podemos terminarlo entre los 4. Y si lo terminamos, pues yo creo que está muy bien. ¿Eso qué es, Dani? Eso, chorizo criollo, para que lo pruebe. Nel, de categoria.
¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, Salva? Esto es mucho. ¿Vamos a poder con ellos? Yo creo que sí. Bueno, pues vamos a cortarlo, ¿no? Medio para cada uno. Para. Yo tengo mucha hambre, tío. Me voy a comer un bocadillo. El metro, Chimo. ¡Hostia, el metro, oye! ¡Menos mal que ha venido Eliseo! ¿Has traído el metro, Salva? Claro que tenéis 2 metros. Va, saca el metro. Vamos a medir el bocadillo, va. Bueno, Chimo, tú ves, vamos a cortar el bocadillo, pero nos han llamado de cocina, nos han dicho que no lo cortemos. ¿Qué puede ser eso, Liceo? La cocinera ha dicho, no cortéis el No bocadillo. tengo ni idea. Tengo una idea, dicho. No, que no tengo ni idea, pero me parece que le hemos caído bien a la cocinera. O sea que Igual nos va- tenemos sorpresa. Nos va a poner otro bocadillo, ¿no? De regalo. Igual le falta algún ingrediente. Ingrediente, pues es que le falte algún huevo. Madre Dios, señor. ¿Cuántos huevos tiene el bocadillo, Salva? 5. Bueno, Tony, ¿qué te parece el bocatón de Borarri? Espectacular. A ver, ¿qué pasa, Salva? Que no que estés rechín. Esto es discriminación. ¿Discriminación? Pero tú no habías dicho que estaba en el régimen. Yo sí, ¿eh? Te he pedido un chivito, ¿qué más quieres? Esto es para nosotros. Cuando hay que ir, se va. Porque ir para nada no se va. Entonces, ¿nos ayudas con el grande o te quedas con el pequeño? Cae todo. Bueno, Chimo, tú ves. Aquí estamos todos esperando a Chimo, que todavía está con la puntilla. ¿Ya terminó ya? ¿Terminado? ¿Salva también? Mira a ver, mira a ver. El bocata, Salva. Oye, ¿y Tony? Tony, ¿también tú también has terminado? Tony también ha terminado y mira, yo es que hablo mucho. Oye, podéis continuar con el chivito, yo luego ya voy. Bueno, Chimo, tú ves. Vamos a ello, porque si nos tenemos que esperar a este, va a ser que no. Como tú ves, aquí ha pasado algo extraño. Este hombre, que ayer no cenó, que no sé qué, viene del baño, de que no le cabe ya el bocata. Ya veis los ejercicios, ¿no? Va el último, Liceo. Salva, que yo creía que ganaría, le queda ahí una punta. Y la sorpresa de hoy la tenemos aquí. En nuestro amigo Tony, que va a finalizar el almuerzo. Tony, el último mordisco. Pequeño pero matón. Ahora sí, nuestro amigo Salva va a finalizar el almuerzo. Aquí veis lo que nos queda a Liceo, que venía con mucha hambre, todavía queda un trocito. Y a mí me queda aquí otro trocito. Salva, finaliza el almuerzo. El de la dieta. Bueno, chimotubers, ya tenemos aquí los cremaels de ron y vamos a probarlo, ¿no, Salva? Claro, con sus 3 colores. Los colores no se ven porque el vaso es de barro para que mantenga la temperatura, pero ya hemos visto cómo lo ha hecho nuestro amigo Dani.
¿Cómo está el carajillo? ¡Espectacular! Tony, ¿cómo está el carajillo? Espectacular. ¿Que no lo has probado todavía? Pero Vamos, pruébalo, hombre, va. Pero en la vista ya, Va, va, va. ¿Cómo está? Eliseo, ¿qué hace? Carajillo. No lo has mezclado, ¿no? No. ¿Por qué? Me lo estoy tomando al estilo de un amigo mío. Nando, ¿no? Exacto, del Gloto. De Glotos Club. Exacto. Explícanoslo, va, para los que no han visto el vídeo de Glotos. Pues te bebes el café con la cremita y luego el bombonet, como dice Nando. Es El ron que está debajo, ¿no? quemadito y... Te lo bebes por dos partes, ¿no? Sí, señor. Lo disfrutas por dos veces, ¿no? Además, espectacular. hola, buenas, interrumpo. No, hombre, no, dime. Bueno, ¿de dónde eres? Así de Alcudia. ¿Cómo te llamas? Paco. Paco, veo aquí la tabla. ¿Os habéis comido un bocatón también? 2. ¿Dos bocatones entre cuatro, como nosotros? Sí, senyor. Y bueno, ¿y qué? ¿Cómo lo habéis terminado o qué? Veig és tot. Sí? Lo que feia falta. ¿Cómo estaba? Molt bo. ¿Qué era? ¿Chivito? ¿El de I puntillo? uno d'embotit. Y uno de embutido, hostia, ligero, ligero, ¿eh? Bueno, ¿y tú conocías el Bora Riu? ¿Eres cliente habitual? ¿Es tu primera Home, vez? claro, sí. ¿Y qué, Pero- qué nos puedes contar de Bora Riu? Promociona un poco a nuestro amigo Dani. Pues molt bo. El baret de categoria, bon servici i molt amable la gent. Muy bien, pues muchas gracias. De res, home. Hola, buenas, ¿interrumpo? No, hombre, no. ¿Cómo te llamas? Me llamo Patrick. Patrick, me han chivado que tú te comiste el otro día un bocatón de aquí de Bora Riu, de 1 metro, tú solito. ¿Eso es verdad? Sí, señor, de 1 metro era un chivito así de grande. Entre yo y un amigo, cada uno. Cada Tiempo uno uno. récord, 45 minutos. 45 minutos. ¿Y cómo lo has hecho eso? ¿Te preparaste de alguna manera? Preparamos una estrategia que es primero comerse las puntas, que es lo que más cuesta, y luego ya el que más pueda para él. Primero las puntas y luego... ¿Y eso qué explicación tiene? Eso tiene la explicación que las puntas son más duras y es lo que más se atraganta. Muy bien, enhorabuena. ¿Y te dieron, nuestro amigo Dani te recompensó de alguna manera por comerte el bocadillo? Sí, señor, nos hizo un muy buen precio, amigo, y nos regaló una super camiseta del Bocatón de Metro. Muy bien, amigo, pues muchas gracias y enhorabuena por comerte el bocatón de 1 metro de Bora Riu. Venga, a ti por tu canal. Chimotuber, estamos aquí con Juan. Juan me ha chivado a mi amigo Dani, que es el panadero que le hace los bocadillos. Bueno, todos los panes no, pero los panes de metro también los haces tú, ¿no, Los Juan? bocadillos también, sí, y el pan de metro también. Es una masa muy especial para el señor Daniel, que es muy exigente con sus clientes, entonces es un pan muy especial. Es una masa madre de un 25% de masa madre, masa normal, y es un pan muy especial, muy bueno y con toda la ley. De ahí el secreto de que el pan está tan bueno, ¿no? Que lo han dicho todos. Por eso lleva un 25% de masa madre. Una pregunta que tengo yo curiosidad. Para hornear el pan ese, ¿qué lo llevas? ¿Ahí a Sagunto a altos hornos o tienes un horno bastante grande? Tenemos un horno muy especial también, en mi casa todo es especial. Un horno a leña, con el cual se cuece el pan, pues como debe ser, a leña. Muy bien, Juan, pues enhorabuena porque haces un pan muy bueno y nuestro amigo Dani nos sirve unos bocadillos de metro espectaculares. Gracias a vosotros. Chimotuber, estamos aquí con Dani. Dani es el propietario del restaurante Bora Riu y además es un viejo conocido y compañero de trabajo mío. ¿Cómo estás, Dani? De lujo, de categoría. ¿Cuánto tiempo hace que nos conocemos tú y yo? ¿15, 16, 20 años, ¿no? 20 años seguro, 20 años. Uno o dos. Bueno, Dani, hemos almorzado muy bien, nos ha gustado mucho el bocadillo, estaba muy bueno, aparte de que es una cosa espectacular. ¿Qué nos puedes contar tú de tu restaurante, del bocatón? ¿Cómo funciona esto? Esto, pues viene, llaman por teléfono, nos piden los bocadillos y los tenemos allá preparados ahí. Yo creo, tío, que no sé contestar. O sea que para venir a almorzar no hay que avisar, ¿no? Pero para comerse un bocatón, mejor llamar y mira, quiero un bocatón para almorzar y tú ya para pedir el pan. te pides el pan, ¿no? Para pedir el pan al hombre, al obrador, el obrador del pan. Y el tema este de las camisetas, que es para promocionar un poco el tema del bocatón. Sí, para promocionarlo un poco. A que se lo coma el bocadillo entero, le regalo una camiseta. Y
nosotros que nos hemos cogido medio, nos puedes regalar 2 camisetas para los 4, ¿no? Claro, 2 de chiquillo. 2 de chiquillo. Bueno, Dani, muchas gracias. Enhorabuena por tu restaurante y por tu proyecto Bocatón. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Sí, sí. Chimotubers, hasta aquí el vídeo del restaurante Bora Riu. Espero que os haya gustado. A nosotros nos ha encantado. No te olvides de suscribirte, darle like, compartirlo y como digo siempre... ¡Nos vemos en el próximo vídeo!